La lluvia había terminado hacía apenas unos minutos, cuando la camioneta se detuvo frente a una casa de madera anunciada como uno de los alojamientos mejor calificados de la zona. El anfitrión había dejado la llave dentro de una pequeña caja metálica junto a la puerta, exactamente como indicaban las instrucciones. Todo parecía demasiado tranquilo. El silencio era tan profundo que incluso el sonido de la maleta rodando sobre el porche parecía fuera de lugar. Solo cuando la puerta se abrió, apareció el primer detalle que nadie esperaba encontrar. El interior olía como si alguien hubiera encendido café hacía apenas unos minutos, aunque el registro indicaba que la casa llevaba casi 2 semanas vacía. La cocina estaba impecable. La cafetera seguía fría. Sin embargo, el aroma permanecía suspendido en el aire con una intensidad imposible de explicar. Los viajeros pensaron que simplemente era el olor impregnado en la madera. Dejaron el equipaje, recorrieron las habitaciones y comenzaron a instalarse mientras la lluvia regresaba lentamente golpeando las ventanas. La propiedad era hermosa, una cabaña aislada entre árboles, lejos de cualquier carretera principal. Desde el balcón solo podían verse montañas cubiertas por neblina y un camino de tierra que desaparecía entre el bosque. Aquella sensación de aislamiento era precisamente la razón por la que la habían reservado. Querían pasar un fin de semana sin ruido, sin llamadas y sin interrupciones. Esa noche prepararon la cena, encendieron la chimenea y olvidaron por completo el extraño olor del café. Poco antes de la medianoche, mientras uno de ellos buscaba una manta en el armario principal, encontró una libreta negra escondida detrás de unas toallas perfectamente dobladas. No parecía formar parte de la decoración. Era un cuaderno común, con la portada desgastada y varias páginas arrancadas. En la primera hoja podía leerse una única frase escrita con una letra temblorosa: «Si encuentran esta libreta, no apaguen nunca todas las luces al mismo tiempo». No había firma, tampoco fecha. Pensaron que alguien la había dejado como parte de una broma para turistas. Incluso sonrieron al imaginar que algún huésped anterior intentaba asustar a los siguientes visitantes. Dejaron la libreta sobre la mesa y continuaron conversando hasta quedarse dormidos. Cerca de las 3 de la madrugada, un ruido metálico los despertó. Era un sonido breve, como una cucharilla golpeando una taza desde la cocina. Permanecieron inmóviles unos segundos, esperando escuchar algo más. Nada. El silencio volvió con la misma rapidez con la que había desaparecido el ruido. Uno de ellos se levantó convencido de que quizá algún utensilio se había caído por la humedad. Encontró la cocina exactamente igual que antes. Todo permanecía en su sitio, excepto una taza blanca colocada sobre la encimera. Estaba llena de café caliente. El vapor seguía elevándose lentamente bajo la tenue luz del extractor. Ninguno de los dos recordaba haber preparado café antes de dormir. Tocaron la taza. Estaba realmente caliente. Revisaron la cafetera. Seguía apagada. También comprobaron la cocina, el microondas y cualquier posible explicación lógica. No encontraron ninguna. Al amanecer decidieron marcharse antes de lo planeado. Mientras guardaban las maletas, recibieron una notificación automática de la aplicación, preguntando cómo había sido su estancia. Sin pensarlo demasiado, escribieron un comentario describiendo el extraño episodio del café. Horas después, el anfitrión respondió disculpándose por la experiencia, aunque añadió una frase que les hizo borrar inmediatamente la reseña. Aseguró que aquella casa ya no utilizaba cafetera desde hacía más de 3 años, porque había sido retirada tras un accidente eléctrico. Cuando revisaron las fotografías que ellos mismos habían tomado durante la estancia, descubrieron que efectivamente en ninguna aparecía la cafetera que recordaban haber visto sobre la encimera.
solo una superficie completamente vacía. Desde entonces comenzó a circular en distintos foros de viajeros la historia de aquella cabaña, donde alguien seguía preparando café para huéspedes que nunca llegaban a conocer. Muchos creen que las mejores ofertas aparecen en alojamientos alejados de las ciudades. Casas antiguas, haciendas restauradas, departamentos olvidados durante décadas. Precisamente por eso comenzó a difundirse otro relato que todavía aparece mencionado cada cierto tiempo entre comentarios eliminados casi inmediatamente. Un hombre reservó una vieja casona colonial en las afueras de Guanajuato para fotografiar la arquitectura del lugar durante un fin de semana. La propiedad tenía excelentes calificaciones y decenas de reseñas positivas. Ninguna hacía referencia a sucesos extraños. Todo comenzó la primera tarde cuando decidió explorar cada habitación antes de instalar su equipo. Encontró un dormitorio completamente vacío, cuya única decoración era un enorme espejo apoyado contra la pared. El cristal estaba ligeramente opaco, como si hubiera acumulado humedad durante años. Mientras limpiaba la superficie con la manga de la camisa, creyó distinguir una figura detrás de él. Se giró inmediatamente. No había nadie. Pensó que el reflejo deformado por las manchas había producido aquella ilusión. Continuó recorriendo la casa y olvidó el asunto. Horas más tarde, revisó las fotografías tomadas durante el recorrido inicial. En todas aparecía el mismo espejo. En todas había alguien de pie reflejado detrás de él. No era una figura completamente definida, solo una silueta inmóvil, demasiado alta para pertenecer a cualquiera de los huéspedes anteriores que aparecían en las reseñas del alojamiento. Amplió la imagen varias veces, convencido de que era un defecto de la cámara. Mientras observaba los detalles, notó algo todavía más extraño. La posición de aquella silueta cambiaba ligeramente en cada fotografía, aunque él jamás había permanecido el tiempo suficiente frente al espejo para que alguien pudiera moverse detrás. Cerró la galería sintiéndose incómodo. Decidió no volver a entrar en esa habitación. Durante la madrugada, escuchó pasos recorriendo lentamente el pasillo de madera. No eran golpes fuertes, parecían pasos cautelosos, medidos, como si alguien caminara descalzo intentando no despertar a nadie. Pensó que quizá el anfitrión había regresado por algún motivo. Salió al pasillo. No encontró absolutamente a nadie. Sin embargo, la puerta del dormitorio del espejo estaba abierta. Él recordaba haberla cerrado antes de acostarse. La cerró nuevamente. Apenas regresó a la cama, escuchó el suave chirrido de las bisagras. La puerta acababa de abrirse otra vez. Permaneció despierto hasta el amanecer, sin atreverse a volver al pasillo. Antes de abandonar la propiedad, decidió entrar por última vez en aquella habitación. El espejo ya no estaba. En su lugar, solo quedaba la marca rectangular más limpia sobre la pared, donde había permanecido apoyado durante años. Pensó que quizá el anfitrión lo había retirado mientras dormía. Al entregar las llaves, comentó casualmente que el espejo antiguo habría sido una pieza interesante para fotografiar. El dueño permaneció varios segundos en silencio antes de responder que aquella habitación llevaba completamente vacía desde que comenzaron a alquilar la casa y que jamás había tenido ningún espejo allí. Aquella misma noche, el viajero revisó nuevamente sus fotografías. El espejo seguía apareciendo en todas ellas. También seguía viéndose la figura inmóvil detrás de él, solo que ahora estaba mucho más cerca del cristal. Las plataformas de alquiler están llenas de recomendaciones para elegir alojamientos con buena iluminación, cámaras exteriores y anfitriones verificados. Sin embargo, hay quienes aseguran que existen propiedades cuyo problema nunca fue la seguridad, sino aquello que nadie consigue explicar.
Uno de los relatos más repetidos habla de un pequeño departamento frente al mar, reservado por una pareja durante temporada baja. Todo parecía recién remodelado. Muebles modernos, ventanas enormes y una vista perfecta hacia la playa completamente vacía. El anfitrión había dejado una nota dando la bienvenida junto a un control remoto para las luces inteligentes de toda la casa. Bastaba presionar un botón para apagar o encender cada habitación al mismo tiempo. La primera noche disfrutaron del lugar sin notar nada extraño. La segunda comenzaron pequeños detalles difíciles de justificar. Cada vez que apagaban todas las luces usando el control remoto, una lámpara del pasillo volvía a encenderse sola exactamente 10 segundos después. Pensaron que se trataba de un fallo eléctrico. Cambiaron el foco, revisaron el interruptor, incluso desconectaron la corriente general durante unos minutos. La lámpara seguía encendiéndose exactamente 10 segundos después de apagarla. La tercera noche, decidieron ignorarla y dormir con aquella única luz encendida. Poco antes del amanecer, escucharon el sonido del ascensor deteniéndose en su piso. Después, unos pasos lentos recorrieron el pasillo exterior hasta detenerse frente a la puerta. Nadie llamó, nadie habló, solo permanecieron allí durante casi un minuto completo. Finalmente los pasos regresaron al ascensor. Al revisar la cámara instalada en la entrada, descubrieron que el pasillo había permanecido completamente vacío durante toda la madrugada. El sonido, sin embargo, aparecía registrado con absoluta claridad. Antes de marcharse, dejaron una nota preguntando al anfitrión si otros huéspedes habían mencionado problemas eléctricos en el pasillo. Él respondió que muchos hablaban de aquella lámpara, aunque jamás consiguió encontrar la avería. Después añadió una frase que muy pocos olvidan al leerla. Explicó que la lámpara había comenzado a encenderse sola desde que un huésped aseguró haber visto a alguien esperando frente a la puerta cada noche exactamente a la misma hora. Nunca pudo demostrarlo, porque la cámara jamás registró ninguna presencia. Solo el sonido de unos pasos que todavía seguían llegando cuando todas las luces se apagaban al mismo tiempo. Algunas personas reservan alojamientos buscando tranquilidad. Otras solo buscan un lugar donde pasar la noche antes de continuar un viaje largo. Pero existen relatos que afirman que ciertos huéspedes nunca fueron realmente los únicos ocupantes de la propiedad. Y quienes aseguran haber vivido algo parecido coinciden en un detalle inquietante. Aquello nunca parecía intentar hacerles daño. Solo quería que supieran que seguía allí. Si estas historias ya comenzaron a hacerte mirar con otros ojos esos lugares que parecen demasiado perfectos, suscríbete. Los relatos que siguen circulando sobre algunos Airbnbs son todavía más difíciles de olvidar. La mañana siguiente amaneció cubierta por una neblina tan espesa que el mar había desaparecido detrás de una pared blanca. La pareja abandonó el departamento convencida de que nunca volvería a pensar en aquella lámpara del pasillo. Sin embargo, 2 semanas después, mientras organizaban las fotografías del viaje, descubrieron un detalle que ninguno recordaba haber visto durante la estancia. En una imagen tomada desde el comedor hacia la puerta principal, podía distinguirse claramente la luz del pasillo encendida. No era eso lo inquietante. Lo extraño era que, detrás del cristal esmerilado de la puerta, parecía dibujarse la sombra de alguien inmóvil observando hacia el interior. Ampliaron la fotografía creyendo que podía tratarse de un reflejo de ellos mismos. Pero la silueta tenía una altura imposible y los brazos permanecían pegados al cuerpo de una forma completamente rígida. Buscaron otras imágenes tomadas apenas unos segundos antes. En ellas, la puerta aparecía vacía. En las tomadas unos segundos después, también. Solo aquella fotografía conservaba la figura.
Intentaron convencerse de que era una distorsión causada por la luz del pasillo, hasta que recibieron una notificación de la aplicación informándoles que el anfitrión había retirado la propiedad del servicio sin dar ninguna explicación. Desde entonces, nadie volvió a reservar aquel departamento. Aún así, de vez en cuando aparece una fotografía reciente del edificio en redes sociales donde, al caer la noche, una única lámpara continúa encendida exactamente en el mismo pasillo. Ese detalle parecía insignificante hasta horas después. Otra leyenda comenzó a difundirse entre quienes acostumbran alquilar antiguas haciendas para reuniones familiares. El lugar estaba ubicado en las afueras de San Miguel de Allende. Era una construcción enorme, con patios interiores, corredores de piedra y habitaciones suficientes para más de 20 personas. La familia había decidido celebrar allí el cumpleaños número 70 del abuelo. Llegaron un viernes por la tarde, descargaron las maletas y comenzaron a repartir los dormitorios sin encontrar nada fuera de lo común. El anfitrión explicó que él vivía a más de 1 hora de distancia y que podrían comunicarse con él únicamente por mensaje si surgía algún inconveniente. También les pidió un único favor: no cerraran con llave la habitación del fondo del segundo piso, aunque nadie pensaba utilizarla porque permanecía vacía. La explicación parecía lógica. Dijo que la cerradura era muy antigua y a veces se atascaba. Todos aceptaron sin darle importancia. Durante la primera noche la celebración se prolongó hasta muy tarde. Música, conversaciones y risas llenaron la hacienda. Nadie escuchó nada extraño. Fue al amanecer cuando una de las nietas subió al segundo piso buscando un lugar silencioso para responder unas llamadas de trabajo. Al pasar frente a la habitación que debía permanecer abierta, notó que la puerta estaba completamente cerrada. Recordó la advertencia del anfitrión y pensó que alguien habría olvidado dejarla entreabierta. Giró el picaporte. No abrió. La puerta estaba asegurada desde dentro. Golpeó varias veces creyendo que algún familiar dormía allí. No obtuvo respuesta. Bajó nuevamente y preguntó quién ocupaba aquella habitación. Todos aseguraron que nadie. Revisaron la distribución de los dormitorios. Efectivamente, aquella habitación había permanecido vacía desde su llegada. Entre varios lograron forzar la cerradura. El interior estaba impecable. La cama seguía perfectamente tendida. No había equipaje. No había señales de que alguien hubiera entrado, solo una vieja silla de madera colocada exactamente frente a la ventana. Encima del asiento descansaba una fotografía en blanco y negro. Mostraba la misma habitación décadas atrás. También aparecía la misma silla en el mismo lugar. La diferencia era que en la imagen había una mujer sentada observando hacia la cámara. Ninguno de los presentes reconoció su rostro. Dejaron la fotografía sobre una cómoda y salieron convencidos de que pertenecía al propietario. Minutos después, uno de los niños regresó corriendo, completamente pálido. Aseguraba que la fotografía había cambiado. Los adultos pensaron que exageraba. Cuando volvieron a entrar, comprobaron que la silla seguía vacía en la imagen. La mujer ya no aparecía. Esa misma noche, poco antes de abandonar la hacienda, alguien encontró la fotografía nuevamente sobre la silla. Esta vez, la mujer había regresado, solo que ya no estaba mirando a la cámara. Parecía observar directamente hacia la puerta, como si esperara la llegada de alguien. La familia decidió no mencionar nada al anfitrión. Días después, recibieron un mensaje suyo agradeciendo la visita y preguntando únicamente una cosa. ¿La fotografía seguía mostrando a la mujer sentada o ya se había levantado? Ninguno respondió jamás. Las historias relacionadas con alojamientos aislados suelen compartir un elemento común: puertas que no deberían abrirse,
Objetos que aparecen donde antes no estaban, o sonidos cuya procedencia nunca llega a descubrirse. Sin embargo, existe un relato especialmente inquietante porque comenzó con algo tan cotidiano que cualquiera habría reaccionado exactamente igual. Un joven fotógrafo viajó hasta un pequeño pueblo para capturar imágenes del cielo nocturno lejos de la contaminación lumínica. Reservó una casa diminuta construida junto a un lago prácticamente desconocido. El anfitrión dejó instrucciones detalladas sobre la calefacción, la electricidad y la conexión a Internet. Todo funcionaba perfectamente. Al caer la noche, instaló su cámara sobre un trípode frente al agua y comenzó a tomar exposiciones largas de las estrellas. Permaneció varias horas trabajando sin notar nada fuera de lugar. Al revisar las primeras fotografías, encontró el paisaje exactamente como esperaba: el lago inmóvil, los árboles reflejándose sobre la superficie, el cielo completamente despejado. En la quinta fotografía apareció una pequeña luz al otro lado del lago. Pensó que algún pescador habría llegado después. Continuó disparando durante casi 20 minutos. Cuando revisó nuevamente las imágenes, descubrió que aquella luz se había acercado lentamente entre una fotografía y otra. No parecía moverse por el agua, tampoco por la orilla. Simplemente estaba cada vez más cerca. Miró hacia el lago. No había ninguna luz. Revisó otra vez la pantalla de la cámara. La última fotografía mostraba claramente aquella pequeña claridad detenida justo frente a la casa donde se hospedaba. Levantó la vista. Seguía sin haber nada. Decidió entrar convencido de que el cansancio comenzaba a jugarle malas pasadas. Cerró puertas y ventanas antes de acostarse. Cerca de las 4 de la madrugada, escuchó 3 golpes suaves sobre el cristal de la sala. No provenían de la puerta principal, tampoco de las ventanas laterales. Parecían llegar exactamente desde la enorme ventana que daba directamente al lago. Permaneció inmóvil escuchando. 3 golpes más. Después silencio absoluto. Reunió valor y encendió la luz exterior. El jardín estaba vacío, también el embarcadero. A la mañana siguiente encontró las huellas de alguien descalzo marcadas sobre la madera húmeda del muelle. Las pisadas comenzaban justo en el borde del agua y terminaban frente al ventanal. No había huellas de regreso. Cuando envió las fotografías al anfitrión, esperando una explicación relacionada con algún visitante nocturno, recibió una respuesta inesperadamente breve. Por favor, elimina esas imágenes. Ningún huésped anterior ha conseguido dormir tranquilo después de conservarlas. El fotógrafo nunca explicó si obedeció aquella petición. Lo único que contó fue que, meses después, revisando antiguos respaldos de su computadora, encontró una fotografía del lago que jamás recordaba haber tomado. En ella podía verse la ventana de la casa desde el exterior, y alguien permanecía de pie dentro, observando hacia el agua. Él sabía perfectamente que esa noche había estado solo. Las leyendas continúan acumulándose alrededor de casas aparentemente comunes, habitaciones perfectamente limpias y alojamientos donde todo parece diseñado para transmitir tranquilidad. Pero algunos relatos insisten en que hay lugares donde el verdadero huésped nunca llegó a marcharse. Si has llegado hasta aquí, todavía falta escuchar los casos que muchos viajeros prefieren no mencionar cuando regresan a casa. Suscríbete y continúa recorriendo estas historias antes de que el siguiente relato desaparezca como tantos otros que nadie logró explicar. El respaldo de aquella fotografía permaneció olvidado durante meses dentro de un disco duro externo. El fotógrafo evitó abrirla nuevamente, convencido de que bastaba con no volver a verla para olvidar lo ocurrido. Sin embargo, cuando finalmente reunió el valor para eliminarla, descubrió que el archivo ya no estaba solo. En la misma carpeta
Había aparecido otra imagen creada exactamente a la misma hora, aunque jamás recordaba haber disparado la cámara en ese momento. El paisaje era idéntico. La casa seguía iluminada. El lago permanecía inmóvil. La diferencia era casi imperceptible. La persona que observaba desde el interior ya no estaba junto a la ventana. Ahora aparecía parada detrás del sofá de la sala, completamente inmóvil, mirando directamente hacia el lugar donde él había dormido aquella noche. Los datos del archivo indicaban que ambas fotografías habían sido tomadas con apenas 9 segundos de diferencia. Nadie consiguió explicar cómo podía existir una segunda imagen que nunca había sido capturada. Algunos usuarios aseguraron que era un fallo de la tarjeta de memoria. Otros insistieron en que alguien había manipulado los archivos. Pero quienes conocían aquella leyenda repetían siempre la misma advertencia. Cuando una casa junto al agua parece demasiado silenciosa, conviene no fotografiar las ventanas después de la medianoche. No fue el único caso relacionado con imágenes que aparecían donde nunca debieron existir. Durante varios años circuló el testimonio de una mujer que acostumbraba a viajar sola por distintos pueblos de México, escribiendo reseñas sobre alojamientos poco conocidos. Prefería antiguas casas restauradas antes que hoteles modernos, porque según ella, conservaban una personalidad imposible de encontrar en edificios nuevos. Una de sus reservas la llevó hasta una vivienda construida en una calle estrecha, donde casi todas las fachadas parecían detenidas en otra época. El anfitrión la recibió personalmente. Le mostró cada habitación y explicó con orgullo que la propiedad había pertenecido a su familia durante generaciones. Antes de marcharse, señaló un viejo mueble colocado junto a la escalera principal. Si escuchas que los cajones se abren por la noche, no te preocupes. La madera se mueve con la humedad. Aquella explicación sonó completamente razonable. La primera noche durmió sin interrupciones. La segunda comenzó a escuchar pequeños golpes secos provenientes del recibidor. Eran sonidos espaciados, muy similares al cierre lento de un cajón antiguo. Bajó creyendo que realmente la madera se expandía con el frío nocturno. Encontró el mueble exactamente igual que antes. Todos los cajones permanecían cerrados. Volvió a subir. 5 minutos después, escuchó otro golpe. Bajó nuevamente. Nada. La situación se repitió varias veces hasta que decidió grabar un video con el teléfono, dejando la cámara apuntando directamente hacia el mueble mientras regresaba a la habitación. A la mañana siguiente, revisó la grabación esperando demostrar que los sonidos provenían de la madera. Durante casi 20 minutos no ocurrió absolutamente nada. Después, sin que apareciera ninguna persona en el encuadre, el cajón superior comenzó a abrirse muy lentamente. No lo hizo de golpe. Avanzó apenas unos centímetros. Se detuvo. Volvió a abrirse otro poco, hasta quedar completamente extendido. Dentro solo podía verse una pequeña caja metálica. La mujer jamás recordó haber visto aquella caja durante su inspección inicial de la casa. La curiosidad terminó venciendo al miedo. Bajó inmediatamente al recibidor. El cajón estaba cerrado. Lo abrió. La caja seguía allí. Era antigua, oxidada y sorprendentemente pesada para su tamaño. No tenía cerradura, solo una tapa que cedió con facilidad al levantarla. En el interior descansaban varias llaves antiguas y una fotografía doblada. La imagen mostraba exactamente el mismo recibidor décadas atrás. El mismo mueble, la misma escalera. Solo existía una diferencia. Al fondo del pasillo aparecía una puerta que ya no existía en la casa actual. Pensó que tal vez había sido eliminada durante alguna remodelación. Guardó nuevamente la fotografía. Antes de cerrar la caja, observó algo escrito en la parte interior de la tapa. No abras la puerta si alguna vez vuelve.
Aquella frase convirtió una simple curiosidad en una inquietud imposible de ignorar. Decidió recorrer cuidadosamente toda la planta baja buscando señales de aquella antigua puerta. Golpeó paredes, midió distancias, comparó fotografías actuales con la imagen vieja. Todo indicaba que, efectivamente, donde antes existía una puerta, ahora solo había un muro perfectamente pintado. Aquella noche apenas consiguió dormir. Poco antes del amanecer, la despertó un sonido diferente. No eran cajones, era el inconfundible chirrido de una puerta abriéndose lentamente. Provenía exactamente del recibidor. Descendió con el teléfono iluminando la escalera. El mueble permanecía inmóvil. Los cajones estaban cerrados, pero algo había cambiado. En la pared donde siempre había visto únicamente pintura blanca, ahora podía distinguirse el marco de una vieja puerta de madera. No parecía una ilusión provocada por las sombras. Las molduras proyectaban relieve, incluso podía distinguir la antigua manija de hierro. Parpadeó varias veces. La puerta seguía allí. Retrocedió lentamente sin dejar de observarla. Cuando alcanzó el último escalón, alguien llamó suavemente desde el otro lado. 3 golpes, silencio, otros 3 golpes. Después nada. Esperó varios minutos sin acercarse. Cuando finalmente reunió valor para iluminar nuevamente la pared, la puerta había desaparecido. Solo quedaba el muro blanco de siempre. Antes de abandonar la casa, dejó la caja metálica exactamente donde la había encontrado. El anfitrión la despidió agradeciendo la visita. Mientras guardaba el equipaje en el automóvil, le hizo una última pregunta. ¿Escuchaste los cajones o la puerta? Ella permaneció inmóvil. Nunca le había mencionado nada relacionado con una puerta. El hombre simplemente bajó la mirada y respondió casi en un susurro. Entonces, todavía sigue buscando a alguien más. A partir de ese día, eliminó todas las reseñas relacionadas con aquella propiedad. Nunca volvió a mencionar su ubicación. Solo conservó una fotografía del recibidor tomada minutos antes de marcharse. Cada vez que alguien la observa, descubre un detalle distinto. Algunos afirman que detrás de la escalera aparece una sombra donde no debería existir nadie. Otros aseguran que la puerta antigua vuelve a distinguirse durante un instante, pero quienes amplían cuidadosamente la imagen dicen encontrar algo todavía más inquietante. La caja metálica continúa sobre el mueble, solo que esta vez aparece completamente abierta y las llaves ya no están dentro. La historia comenzó a repetirse en foros especializados en alojamientos antiguos, porque varios viajeros afirmaron haber encontrado llaves muy parecidas en otras casas alquiladas mediante la misma plataforma, aunque separadas por cientos de kilómetros entre sí. Nadie logró demostrar que existiera relación entre unas propiedades y otras. Sin embargo, algunos usuarios empezaron a notar un patrón. Cada vez que aparecía una de aquellas llaves, el anfitrión terminaba retirando el anuncio pocas semanas después. Nunca explicaban por qué. Simplemente desaparecían. Y cuando alguien intentaba reservar nuevamente el lugar, descubría que la vivienda ya no existía dentro de la aplicación, como si jamás hubiera sido publicada. Algunos relatos desaparecen entre rumores. Otros vuelven a aparecer una y otra vez con detalles demasiado parecidos para ser simple coincidencia. Si quieres seguir recorriendo estas leyendas antes de que se pierdan entre miles de historias olvidadas, suscríbete y acompaña el siguiente caso, porque lo que ocurrió después supera incluso todo lo anterior. Semanas después de que aquellas publicaciones desaparecieran, varios usuarios comenzaron a comparar capturas de pantalla guardadas por simple costumbre. Lo que descubrieron alimentó todavía más el misterio. Las fotografías de las casas retiradas
no siempre eran iguales. En algunas capturas, una ventana aparecía abierta. En otras, permanecía cerrada. Un cuadro cambiaba de lugar. Una silla desaparecía. Nadie prestó demasiada atención al principio. Era fácil pensar que los propietarios simplemente habían actualizado las imágenes del anuncio. Sin embargo, existía un detalle imposible de justificar. Incluso las capturas tomadas el mismo día, con apenas minutos de diferencia, mostraban pequeñas variaciones. Las fechas coincidían, el número de fotografías era exactamente el mismo. El alojamiento también. Solo cambiaban ciertos objetos del interior. Aquellos archivos comenzaron a compartirse entre personas aficionadas a recopilar historias extrañas relacionadas con alquileres temporales. Casi todos llegaron a la misma conclusión. Probablemente se trataba de un error de sincronización de la plataforma. Pero hubo una imagen que nadie consiguió explicar. En el reflejo de un televisor apagado podía distinguirse la silueta de alguien sentado en una mecedora. El problema era que esa habitación nunca había tenido una mecedora. La leyenda más inquietante relacionada con Airbnbs apareció mucho después. Y, según quienes la conocen, es también la más difícil de olvidar precisamente porque comienza como cualquier viaje improvisado de fin de semana. Dos amigos decidieron recorrer varios pueblos del norte de México en motocicleta durante las vacaciones. No habían reservado hospedajes con anticipación. Preferían detenerse cada noche donde encontraran disponibilidad. El tercer día del viaje comenzó a llover con tanta intensidad que tuvieron que abandonar la carretera antes del anochecer. Buscaron alojamiento desde el teléfono y apareció una pequeña casa disponible a menos de 10 minutos de distancia. El anuncio tenía pocas reseñas, pero todas otorgaban la máxima calificación. Las fotografías mostraban una vivienda sencilla, perfectamente limpia y rodeada por un jardín enorme. El precio era sorprendentemente bajo para la temporada. Reservaron sin pensarlo demasiado. El anfitrión respondió casi de inmediato, enviando un mensaje muy breve. La llave está bajo la maceta azul. Si llegan después de las 10, entren directamente. No esperen a que alguien les abra. Aquella última frase les pareció extraña, aunque asumieron que el propietario simplemente no viviría cerca. Llegaron alrededor de las 11 de la noche. Encontraron la llave exactamente donde indicaba el mensaje. La casa permanecía completamente oscura. Entraron, encendieron las luces. Todo estaba impecable. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de lámina mientras ellos dejaban secar la ropa cerca de un calefactor eléctrico. El cansancio del viaje hizo que ambos se durmieran casi inmediatamente. A las 2:17 de la madrugada, uno de ellos despertó al escuchar claramente el sonido de una ducha funcionando. Pensó que su amigo se había levantado primero. Miró hacia la otra cama. Seguía dormido. El agua continuaba cayendo. Los dos permanecieron inmóviles unos segundos. El baño estaba al fondo de un pasillo corto. La puerta permanecía cerrada. La luz seguía apagada, pero el sonido del agua era inconfundible. Se acercaron lentamente. Ninguno quiso abrir primero. Finalmente uno giró el picaporte. El baño estaba completamente seco. La regadera cerrada. Las toallas perfectamente dobladas. No había una sola gota sobre el piso. Mientras intentaban comprender lo ocurrido, el ruido del agua volvió a escucharse. Esta vez provenía de la cocina. Corrieron hacia allí. Silencio absoluto. Regresaron al pasillo. Entonces comenzó a escucharse nuevamente. Ahora parecía venir desde el dormitorio donde acababan de salir. Cada vez que se acercaban al sonido, este cambiaba de lugar, como si recorriera lentamente toda la casa unos metros delante de ellos. Después de casi 20 minutos persiguiendo aquel ruido,
decidieron ignorarlo y regresar a la habitación. Fue entonces cuando descubrieron que las dos camas estaban completamente tendidas. Las cobijas aparecían perfectamente acomodadas. Las mochilas habían sido colocadas junto a la puerta. Los cascos descansaban sobre la mesa. Todo exactamente igual que cuando habían llegado, excepto por un detalle. Las botas mojadas que habían dejado secándose junto al calefactor ya no estaban. Las buscaron por toda la vivienda, no aparecieron. Pensaron que alguien había entrado, revisaron puertas y ventanas. Todas permanecían cerradas desde dentro. Sin saber qué hacer, llamaron al anfitrión. Nadie respondió. Le enviaron varios mensajes, ninguno fue leído. Permanecieron despiertos hasta el amanecer. Con la primera luz, comenzaron a revisar nuevamente la casa. Las botas aparecieron finalmente sobre el porche delantero. Estaban completamente limpias. No conservaban una sola gota de barro. Parecían recién compradas. Lo extraño era que durante toda la noche la lluvia nunca había dejado de caer. Era imposible que unas botas colocadas al exterior permanecieran completamente secas. Decidieron marcharse inmediatamente. Mientras cargaban las motocicletas, recibieron finalmente una respuesta del anfitrión. Solo contenía una frase. ¿Escucharon el agua? No contestaron. Minutos después llegó otro mensaje. Si solo escucharon el agua, tuvieron mucha suerte. Aquellas palabras fueron suficientes para convencerlos de abandonar el lugar sin mirar atrás. Meses después, uno de ellos decidió revisar nuevamente la publicación. La casa seguía disponible. Las fotografías eran exactamente las mismas. Solo había cambiado la imagen principal. Ahora mostraba el baño. La regadera permanecía abierta. El agua caía sobre un piso completamente vacío. Sin embargo, al ampliar cuidadosamente la fotografía, podía distinguirse algo reflejado en el espejo. No era una persona. Tampoco parecía un reflejo del fotógrafo. Era la silueta oscura de alguien observando desde el marco de la puerta. Lo inquietante era que, según el ángulo desde donde había sido tomada aquella imagen, detrás del fotógrafo solo existía una pared. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que existen ciertos alojamientos donde nunca ocurre nada durante el día. Todo parece normal. Las habitaciones son cómodas. Las reseñas resultan excelentes. Los anfitriones responden con rapidez. Pero al llegar la madrugada, comienzan pequeños detalles imposibles de demostrar después. Una taza que aparece donde nadie la dejó. Una puerta que cambia de posición. Un espejo que refleja algo diferente. Un sonido que nunca logra encontrarse, una fotografía que parece modificarse sola y sobre todo la persistente sensación de que alguien sigue viviendo allí aunque la casa lleve años recibiendo visitantes distintos cada semana. Quizá todas estas historias sean simples coincidencias, recuerdos alterados por el miedo o relatos que fueron creciendo cada vez que cambiaban de narrador. O quizá existan lugares donde algunas presencias jamás aceptaron que la casa ya no les pertenecía. Lo único cierto es que muchos viajeros siguen asegurando exactamente lo mismo al abandonar ciertos Airbnbs. Lo más inquietante nunca ocurrió mientras estaban despiertos, sino cuando despertaron convencidos de haber escuchado a alguien caminar lentamente por una casa donde, según la reserva, no debía haber nadie más. Los relatos sobre aquella clase de alojamientos nunca terminaban cuando los huéspedes abandonaban las llaves sobre la mesa. En muchos casos era precisamente después del viaje cuando comenzaban a aparecer los detalles que transformaban una experiencia incómoda en algo imposible de olvidar. Una de las historias más repetidas entre quienes administran foros dedicados a leyendas urbanas habla de una mujer que acostumbraba guardar todos los códigos de acceso enviados por los anfitriones.
Nunca los borraba. Decía que era una simple costumbre adquirida después de años viajando por trabajo. Una noche, casi 6 meses después de regresar de una estancia en una antigua casa de campo, recibió una nueva notificación de la aplicación. No era una promoción ni un mensaje automático. Provenía exactamente del mismo chat donde el anfitrión le había enviado el código para recoger las llaves. El texto era extremadamente corto. La puerta volvió a abrirse sola esta madrugada. Pensó que el propietario había escrito por error en una conversación antigua. Respondió amablemente diciendo que quizá había elegido el chat equivocado. La respuesta llegó pocos segundos después. No, necesitaba preguntarte si aquella noche también escuchaste que alguien subía las escaleras. La mujer sintió un escalofrío inmediato. Durante su estancia, jamás mencionó a nadie los pasos que había oído poco antes del amanecer. Ni siquiera lo comentó con su familia para no preocuparlos. Permaneció varios minutos observando la pantalla sin responder. Cuando finalmente decidió escribir, descubrió que el mensaje anterior había desaparecido. La conversación volvía a terminar exactamente donde había terminado meses atrás, con el código de acceso y un simple «que disfrutes tu estancia». Pensó que quizá la aplicación había sufrido algún error. Sin embargo, antes de cerrar el teléfono, alcanzó a ver que alguien estaba escribiendo nuevamente. Los 3 puntos aparecieron durante unos segundos. Después, desaparecieron para siempre. Nunca volvió a recibir otro mensaje. Ese detalle parecía insignificante, hasta que otras personas comenzaron a contar experiencias sorprendentemente parecidas. No hablaban de fantasmas visibles ni de apariciones espectaculares. Todos coincidían en algo mucho más difícil de explicar: la sensación constante de que la casa parecía recordar a quienes alguna vez habían dormido allí. Objetos que reaparecían exactamente donde los habían dejado antiguos huéspedes. Conversaciones que parecían continuar meses después. Fotografías que mostraban pequeños cambios imposibles. Luces que nadie lograba apagar definitivamente. Era como si algunos lugares conservaran fragmentos invisibles de todas las personas que alguna vez los habitaron, mezclándolos lentamente con quienes llegaban después. Con el paso de los años, comenzó a circular una última historia entre viajeros frecuentes. Nadie logró identificar el pueblo donde ocurrió, tampoco el nombre del alojamiento. Los detalles cambiaban según quien la contara. Solo una parte permanecía siempre igual. Un hombre llegó solo a una casa reservada para pasar una noche antes de continuar un largo viaje por carretera. Era un lugar sencillo, limpio y perfectamente silencioso. Encontró una nota de bienvenida sobre la mesa del comedor. «Gracias por elegir esta casa. Antes de irte, por favor, revisa que todas las ventanas queden cerradas». No había nada extraño en aquella petición. Cenó temprano. Leyó un poco. Apagó las luces. Durmió profundamente. A las 5 de la mañana despertó sin motivo aparente. No escuchó ruidos. No vio sombras. Simplemente abrió los ojos con la extraña sensación de que alguien acababa de abandonar la habitación. Permaneció inmóvil varios minutos. Nada ocurrió. Cuando comenzó a amanecer, decidió preparar café antes de marcharse. Mientras esperaba que el agua hirviera, recorrió la casa verificando que todo estuviera en orden. Entonces recordó la nota. Comenzó a revisar una por una las ventanas. La de la cocina estaba cerrada, también la sala, las habitaciones, el baño. Solo faltaba una pequeña ventana al final del pasillo. Al acercarse descubrió que permanecía abierta apenas unos centímetros. Intentó cerrarla. No se movía. Empujó con más fuerza. Seguía inmóvil. Fue entonces cuando observó algo grabado sobre el cristal, visible únicamente porque el vapor de la mañana comenzaba a cubrirlo lentamente. No parecía escrito con pintura.
tampoco estaba rayado. Las palabras surgían únicamente mientras el vidrio se empañaba. «Gracias por cerrar la puerta», retrocedió confundido. Nunca había intentado cerrar ninguna puerta. Volvió a mirar. El mensaje había desaparecido. Consiguió cerrar finalmente la ventana. Recogió sus cosas y salió sin volver la vista atrás. Ya sentado dentro del automóvil, revisó por última vez la aplicación para confirmar que había dejado una buena calificación al anfitrión. El anuncio ya no existía. No aparecía como ocupado, no figuraba como suspendido, simplemente había desaparecido. Intentó buscar la dirección utilizando el historial del navegador. No encontró resultados. Miró nuevamente hacia la casa. El camino seguía allí, los árboles también, pero la vivienda había desaparecido detrás de una espesa capa de niebla que parecía haber surgido en apenas unos segundos. Algunos aseguran que solo fue una coincidencia provocada por el clima. Otros creen que jamás logró regresar al mismo lugar donde había pasado la noche. Desde entonces, cada cierto tiempo, aparece en Internet un relato distinto sobre un Airbnb donde algo nunca se fue realmente. Cambian los nombres, las ciudades y los protagonistas. Cambian las fotografías y las fechas. Pero siempre permanece la misma sensación inquietante. Algunos huéspedes abandonan la casa al terminar sus vacaciones, mientras que otros nunca consiguen marcharse del todo. Hay historias que desaparecen con el tiempo. Otras siguen encontrando a nuevos testigos. Si quieres seguir recorriendo estas leyendas que nadie ha logrado explicar por completo, suscríbete y acompáñanos en el próximo relato, porque algunos de los casos más inquietantes todavía están esperando ser contados.